Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a ver hoy es la definición de derivadas para vectores. ¿Sale?
Bien, consideremos un conjunto U, es un conjunto de un espacio de dimensión n en los reales, y ese conjunto U es un conjunto abierto. Y supóngase que la función f es una función que me mapea un punto en el conjunto U a los reales, es decir, es una función de valores vectoriales con valores reales. ¿Sí? Bueno, entonces definimos las variables, las derivadas parciales de f con respecto a cada uno de los elementos de x, del vector x, miembro del O que se encuentra dentro del conjunto abierto U, como las funciones reales de las n variables x1, x2, x3, x4, hasta xn, es decir, de todos los elementos del vector x, en el punto x en particular, como la derivada parcial de f con respecto de xy. Si se dan cuenta, en su curso de cálculo diferencial, ustedes utilizaron como operador de derivada una d de f con respecto a d de x, porque era la derivada total de esa función, porque la función f dependía totalmente de la variable x. Ahora lo que vamos a hacer es definir funciones. Primeramente lo que vamos a hacer es definir funciones f, ¿sí?, que me mapea un vector que vive en este espacio vectorial a un real. Entonces ahora f no depende totalmente de una sola variable, depende de un conjunto de variables, ¿sí? Depende de un vector x y por lo tanto depende de cada uno de los elementos del vector x. ¿Sí? Hay que recordar que la función f, básicamente la función f lo que hace es mapear un punto x en un valor real f de x. Entonces ahora la función f no depende solamente de un escalar, depende de un vector, depende de cada uno de los elementos del vector x. Por lo tanto ahora f no depende totalmente de la variable x, sino que depende de cada uno de los elementos del vector x. ¿Sí? F depende parcialmente de x1, f depende parcialmente de x2, f depende parcialmente de x3, f depende parcialmente de xn. ¿Sí? Por lo tanto, ahora la derivada de f no va a ser total con respecto a x. ¿Sí? Ahora la derivada es parcial con respecto a x1, la derivada de f va a ser parcial con respecto a x2, la derivada de f va a ser parcial con respecto a x3, la derivada de f va a ser parcial con respecto a la variable xn o al elemento xn del vector x. ¿Sí? Y para representar esa derivada parcial de f con respecto a cada uno de los elementos del vector x, utilizamos ahora este símbolo. ¿Sí? Ese símbolo no es una d, es un símbolo de derivada parcial. Este símbolo es un símbolo de derivada parcial, que si se acuerdan es el mismo símbolo que usamos para definir un conjunto frontera. ¿Sí? Entonces, vamos a decir ahora que la función f va a ser derivada parcialmente con respecto al elemento xy del vector x, que tiene elementos x1, x2, x3, x4 y así hasta xn. Por lo tanto, la derivada de f con respecto de xy, o con respecto a cada uno de los elementos del vector x, x1, x2, x3, x4, ¿sí?, esa derivada parcial de f con respecto al elemento y del vector x, también va a ser una función de los elementos del vector x, también va a ser función del vector x. ¿Sí? Por lo tanto, va a depender de x1, x2, x3, así hasta xn. Y lo vamos a definir como el límite cuando delta de xy tiende a 0 de la función f que depende de x1, x2, x3, así hasta xy más delta de xy y hasta xn menos f de x entre delta de xy. Es decir, vamos a tomar el límite cuando el iésimo elemento de delta x tiende a 0. ¿Sí? De f de x más delta de xy por ei menos f de x entre delta de xy. ¿Sí? Es decir, estamos viendo cómo varía esta función o cómo es la derivada parcial de esta función con respecto al iésimo elemento del vector x. Por lo tanto, el límite solamente se evalúa con respecto a la variación del elemento y de la variable x. Por lo tanto, el límite que se evalúa es f de x más delta de xy por ei menos f de x entre delta de xy, donde este ei es un vector
o es el iésimo elemento del vector, perdón, es el iésimo elemento o el iésimo vector de la base ortonormal de este espacio Rn. Es decir, este elemento EI es el iésimo elemento de la base ortonormal de este espacio de dimensión n, de este espacio vectorial de dimensión n en los reales, donde B claramente tiene elemento E, E1, E2, E3, E4, así hasta EI y así hasta EN, ¿no? ¿Sí? Donde estos elementos E son vectores unitarios, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos considerando la espacios de dimensión 2, claramente E1 va a ser el vector 1, 0 y E2 va a ser el vector 0, 1. Si estamos considerando espacios en 3 dimensiones, este vector va a ser el 1, 0, 0, E2 sería el 0, 1, 0 y E3 sería el 0, 0, 1 y así sucesivamente. ¿Sale? Claramente también el dominio de esta nueva función, ¿sí? El dominio donde se va a encontrar la derivada, pues va a ser el subconjunto de ese conjunto U para los cuales cada uno de estos límites existe. ¿Sí? Dado que esta nueva función, es decir, la parcial de f con respecto a cada uno de los elementos del vector x, va a ser una nueva función que va a depender de x1, x2, x3 y hasta xn. Claramente el dominio de esta nueva función también se va a encontrar en Rn y va a ser un subconjunto de este conjunto U para los cuales cada uno de estos límites, cada uno de los límites cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x por EI menos f de x entre delta de x y pues existen. ¿Sale? Muy bien. Ahora consideremos que f, si ahora consideramos que f es una función de valores vectoriales con valores vectoriales, entonces tenemos que obtener la derivada de cada uno de los elementos de f con respecto a cada uno de los elementos de x. ¿Sí?